Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, las cosas ya están meridianamente claras. Keiko Fujimori va a ganar esta elección. Falta precisar los miles de votos con los que va a ganar esta elección. Pero lo evidente, lo que parece imposible de revertir, es que ella ganó la elección. Falta la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el tiempo que se tomen los jurados electorales especiales para ir resolviendo el tema de las actas impugnadas. Y mientras eso no suceda, lo correcto sigue siendo señalar que, digamos, es la candidata con mayores posibilidades de ganar esta elección. Pero se necesitan hacer algunas reflexiones de fondo, ¿no? Primero, ¿cuáles son los principales desafíos del nuevo gobierno? No va a ser fácil un nuevo gobierno para Keiko Fujimori, habida cuenta de la historia de polaridad que hubo en las últimas décadas. No va a ser fácil. En segundo lugar, ¿qué papel puede cumplir esta especie de reacción radical que pretende desconocer los resultados electorales? Y por último, ¿cuáles son las grandes tendencias sociales que se han expresado en estas elecciones y cómo la sociedad ha ido produciendo, vamos a decir, movimientos tectónicos? Hoy el Perú ya no es una sociedad predominantemente rural, es una sociedad predominantemente urbana, y las fracturas, los quiebres que se pueden ver en esta elección tienen que ser reflexionadas. Y por eso hemos convocado el día de hoy a Víctor Andrés García Belaúnde, político de larga experiencia, un político ducho, conocedor de una serie de coyunturas, pero también es un estudioso de la realidad nacional y nos gustaría conversar sobre estos temas. Y buenas tardes, Víctor Andrés, gracias por la... ¿Qué tal? Un placer estar acá. Bueno, tu primera impresión, se ha dicho mucho, ¿no?, sobre el resultado electoral. Pero lo cierto es que es un resultado dramático y se viene una época complicada, difícil, turbulenta. ¿Va a haber luna de miel para Keiko Fujimori? A ver, yo siempre he pensado antes de la primera vuelta que quizás Keiko podía ganar esta vez, ¿no? Porque había madurado mucho, había participado en 3 elecciones muy complicadas. Puedo suscribir que efectivamente sostenías esa tesis, aunque no decías los porcentajes, las posibilidades, decías él podía ganar. Sí, yo creo que ella podía ganar y sí, creo que ella se dio cuenta también de eso, por eso es que se lanzó, porque en los últimos 5 o 4 años había gente que dudaba que ella podía lanzarse, inclusive no se había pronunciado abiertamente. Pero yo pensé que sí, que esta vez sí podía ganar por los candidatos también, por muchos candidatos y poca calidad en los candidatos, poca firmeza, poca decisión, poca calidad, poco liderazgo en el resto de los candidatos, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Y el único que podía aparecer por ahí era López Aliaga, y yo siempre he pensado que López Aliaga no llegaría porque era difícil romper un poco la estadística de los alcaldes de Lima que quieren ser presidentes. Ahora que has señalado eso, ¿no era previsible una segunda vuelta entre Keiko y López Aliaga, al margen del desenlace de cuál hubiese sido el resultado? Lo que pasa es que apareció un cisne negro. López Aliaga comenzó a cometer una cantidad, tal cantidad de errores, que prácticamente perdió la elección. Claro, él partió al principio de que a Keiko no le ganaba ni el panetón. Bueno, esa es una narrativa intencionada de un sector del país, ¿no? Y él cree que, yo creo que ha sido un buen alcalde de Lima y tiene que volver a ser alcalde de Lima para que pueda terminar sus obras. Pero de allí a ser presidente de la República son 2 cosas diferentes. Hay que recordar que hace 100 años la población del Perú, el 10% estaba en Lima. Hoy es el 35% casi, entre Lima y Callao. O sea que las cosas han cambiado. Pero eso no significa que haya cambiado la percepción de la provincia sobre Lima. Eso no ha cambiado. Sigue habiendo un resentimiento al centralismo, hay una
crítica al centralismo, un celos o recelos al centralismo. Nadie va a votar por presidente de la República para que sea presidente de tu pueblo y de todo el pueblo de Perú a una persona que gobierna Lima y que saben que Lima tiene, a pesar de los problemas, la mejor educación, la mejor salud del país, etcétera, las mejores comunicaciones, a pesar de los problemas. Entonces era difícil pensar que un alcalde podía ganar. No ganó Bedoya, no ganó Belmont, no ganó Andrade, no ganó Castañeda, no ganó Frejolito, el tío Frejolito, no ganó Susana Villarán. O sea, no era posible romper esas estadísticas, ¿no? Sin embargo, la gente creyó que sí. Una estadística, tendencia, un maleficio, diría. Claro, ya se convierte en beneficio, ¿no? Eso, ya es un maleficio. Entonces, eso, van a pasar 50 años antes de que un alcalde de Lima pueda ser presidente del PP. Pero en lo que sí se puede concordar es que López Aliaga pudo haber estado en esta segunda vuelta. Mira, esta movilización por la censura de Balcázar, ¿no? Este atacar diario y permanente, polarizar con Keiko Fujimori, todo eso lo derrumbó. Y él debería darse cuenta ahora que va a postular a la alcaldía de Lima la cantidad de errores que acumuló. Claro, pero él pensó quizás, bueno, no lo sé porque no estoy en su cabeza, pero pensó que si dos fuerzas parecidas enfrentadas en 2016, PPK y Keiko, ganó PPK por un pelo, según la propia versión de PPK por un pelo, él dijo, bueno, yo puedo hacer lo mismo, pero PPK no se enfrentó con todo el mundo. López Aliaga se enfrentó con todo el mundo. O sea, el tema no era Keiko solamente, sino que criticó. Y una cosa, se dio mucho. Una cosa más para terminar este pequeño acápite, López Aliaga. Esta idea de que él es un gerente y nombra gerentes, debería erradicarla de una vez por todas y comenzar a aceptar sugerencias, formar un equipo que le diga, señor, la política tiene un sentido más colectivo. Exactamente. La política no es, o sea, el Perú no es una empresa. Exactamente. Y por lo tanto el Perú no necesita gerentes, necesita simplemente buenos políticos, que sean buenos administradores. Pero el Perú no es una empresa. Es que es una idea muy no es Oriental Express. Así es. No, es diferente, ¿no? Y el mejor empresario que lo dijo en una oportunidad fue Julio Fabre, siendo un gran empresario de éxito que partió de abajo y hizo fortuna, y fue un gran empresario con una gran visión de futuro. Cuando lo nombran jefe de la reconstrucción a raíz del terremoto de Pisco, fracasa totalmente, porque una cosa era manejar su empresa y otra cosa es construir cierto sector del país, ¿no? Ahora, con leyes y candados presupuestales y protocolares del propio país, ¿no? Ahora, tú no crees, mirando ya hacia adelante, ¿no? El problema de Keiko es cómo va a conectar este Perú formal, que crece, que crea riqueza, pero un Estado que no puede construir agua y desagüe y servicios para regiones enteras, ¿no? Ese modelo es el que se está expresando en las votaciones. Un sector privado que crea riqueza y un Estado que no puede invertir y dar servicio. Sí, bueno, ese es el gran reto, ¿no? Ahora, hay que recordar que la polarización del Perú, el Perú siempre ha sido un país con cierta tendencia a la polarización, es cierto, ¿no? El APRA y el anti-APRA. Por ejemplo, el APRA creó la segunda vuelta para ganar, pensando que el balotaje siempre iba a participar el APRA con el comunismo, con la izquierda, que ellos iban a ganar. Por eso se creó. Así, y se creó a partir del año 85, porque no se puso en vigencia el 80, porque se supone que el 80 el APRA ganaba con más de 36%, que era el tope que se puso para esa elección, porque ellos habían sacado 37 en la constituyente, entonces se supone que la Torre viviría y estaría presente y sería presidente del año 80. Bueno, todo eso le salió muy mal. Entonces, ellos crean eso, y eso se ha venido repitiendo constantemente. Ha habido un candidato menos malo, que es el que ha ganado. Siempre el que generaba más temor y preocupación, ese es el que perdía. O el que creaba más indignación, siempre es el que perdía. Entonces, yo creo que López Aliaga pensó que si Keiko le ganó
perdió ante PPK, PPK le ganó a Keiko, él también podría hacer lo mismo. Pero PPK solamente se peleó con Keiko, no con nadie más. Jaló a toda la izquierda, algo que es imposible que jale, por ejemplo, López Aliaga. Ahora, pero el otro asunto es que López Aliaga es un sector, su bastión es Lima, pero Lima, los sectores medios para arriba, incluso Lima Popular, no estaba con él. Y en realidad, o sea, un López Aliaga con un candidato como Sánchez o con Keiko Fujimori, era un poco una parte de Lima contra Lima y todas las provincias. Aparecía con pocas posibilidades de ganar en una segunda vuelta. Claro, pero no sé por qué le dijeron que iba a ganar. Yo no entiendo cómo él se ha... Además, López Aliaga ganó en primera vuelta a Keiko en los peruanos en el extranjero. Exacto, claro, ¿No? efectivamente. O sea que quizás eso lo ilusionó. Pero algo dijo González Banda el otro día de que era la creación de los peruanos en el extranjero de esta votación y de esta elección a sus representantes era cosa del progresismo en el Congreso. No. Fue cosa de Fujimori. El Fujimorismo creó estas curules parlamentarias de los peruanos en el extranjero. Oh, pero eso no ha definido la segunda vuelta. No. O sea, ese argumento de que Keiko ganó por el voto extranjero no es cierto. Keiko ganó, ha ayudado evidentemente. digamos, Keiko ha ganado con la votación nacional y con las actas impugnadas en el país, que es como... Keiko ha ganado en Lima y en el norte. Keiko ha ganado en la costa, ha ganado en Tumbes, Pero ha crecido. ha ganado en Trujillo, no en la Sierra de Trujillo, Claro. ha ganado en Ancash, en Chimbote, en la costa, no en la Sierra de Ancash, en el caso de los Conchú, En este medio agregado, pero ha aumentado su votación en más de 20% en Cajamarca, en el Cusco, en el centro, en una zona. y en la... Pero en distritos, ¿no es cierto? Sí. No, en el porcentaje final. He estado revisando ahí las cifras. Su performance con respecto al 2021, la segunda vuelta del 2021, se incrementa en 20% su votación. Pero ha perdido en el sur. Ah, no, eso sí. Eso ha ganado algo porque al final la votación es casi la misma. O sea, el 50% es casi el mismo, 50.01, es casi lo mismo. Ha sacado muy poco en Puno, 15% en Puno no es nada. Y en el sur en general, ¿no? Pero ya, digamos, esa es la verdad. Ahora, mirando hacia adelante. ¿Qué tiene que hacer Keiko Fujimori para organizar la gobernabilidad? Bueno, primero combatir la ola criminal, hacer reformas económicas, pero luego agua potable para la gente. Tiene que hacer un plan de desarrollo del sur del país. Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde han sacado muy poca votación. Claro, esas regiones hace 100 años tenían el 30% de la votación del Perú, hoy ya tienen el 15%, o sea, sin embargo siguen siendo contestatarias y siguen estando enfrentadas un poco con el resto del país. Y entonces Keiko tiene que hacer un esfuerzo para ganarse esa población. Tiene 5 años para hacerlo. Ahora, quizás alguna medida inicial, pero tiene 5 años. Yo recuerdo que cuando hablaba una vez con Aznar, le preguntaba, oiga, presidente, ¿cómo usted ha ganado en Cataluña si siempre ha perdido? Durante mi campaña y antes de mi campaña iba cada mes a Cataluña. Y al final de la campaña había ido como 15 veces y gané en la Cataluña. O sea, eso es lo que tienen que hacer los políticos. Claro, pero en este caso, servicios en todas estas regiones del sur, la regionalización es un problema. Bueno. Es una muralla. Hay que corregir eso, claro, los defectos de la regionalización. O sea, la riqueza nacional se está botando, como se dice, por el caño. Hay 72.000 obras paralizadas. Bueno, eso es una vieja historia, ¿no? Leía, por ejemplo, creía en la descentralización y empezó a descentralizar el país y empezó a crear los consejos departamentales y le daba dineros a todos. Y le cuento una anécdota. Había un pueblo del distrito en Arequipa, Catahuasi creo que se llama, que se dio plata para que haga una carretera, ¿no? Se le dio a ellos y al diputado además encargado que tenían ellos acceso al presupuesto de los departamentos, los diputados departamentales, se le dio dinero para que vaya a Arequipa y que haga una carretera desde la costa hasta el pueblo, ¿no?
desde Mollendo hasta arriba, ¿no? Y pasa el tiempo y el Leguía le dice que no hay nada. Entonces el Leguía llama al diputado. Dice, oye, señor diputado, le hemos dado dinero a usted y a sus autoridades para que hagan esta carretera. Me dicen que no es carretera. No, presidente. Sí, carretera. Yo se lo voy a demostrar. Demuéstrelo usted, no se preocupe. Se fue, se compró un Ford A, lo desarmó, lo llevó en barco hasta Moquegua. En Moquegua lo bajó, lo subió a unas carretas desarmado, lo llevó hasta Cataguases, hasta arriba. Y ahí con mecánicos, ahí lo armó, lo puso operativo y se empezó a pasear con el camión por todo el pueblo y por la Plaza de Armas y por la catedral del pueblo. No veía carros. Y le empezó a tomar fotos y se trajo a Lima las fotos, presidente, aquí está. Y le digo, no, al pueblo. Pero, o sea, con eso quiero decir es que ha habido siempre, lamentablemente, este tipo de abusos y de corruptelas que hay que corregir a través de los controles. Cuando llega Benavides al poder después de Leguía, elimina todo eso y crea otra vez la caja única. No es la idea de que haga una caja única otra vez, pero sí una caja. Hay, por ejemplo, algún nivel de recentralización debe haber. Por ejemplo, Claro. es imposible que el señor García Belaúnde, le comento una cifra. Del 2019 al 2025 se han gastado 310.000 millones de soles en agua, alcantarillado, escuelas, postas médicas, carreteras. Se estableció que solo se necesitaba 117.000 millones de soles. O sea, 3 veces se ha gastado. Pero sigue existiendo 3.5 millones de personas en agua potable. Si el gobierno de Keiko Fujimori no resuelve ese tema, entonces está inmersa en este mismo modelo actual que ha producido 4 balotajes entre sistema versus antisistema. Bueno, eso tiene que hacerlo, pues tiene que hacerlo y tiene que cambiar las cosas. Tiene que haber, no puede haber un control post, sino un control pre-presupuesto, ante el presupuesto y no después de ejecutada la obra. Eso es lo que no se está haciendo lamentablemente. Ahora, quiero preguntarle, Y otra cosa, lo que hay que hacer es que en época del Fujimorismo se eliminó algo que es fundamental para el desarrollo del país, el Instituto Nacional de Planificación, que planificaba las obras. Entonces, una autoridad llegaba a su pueblo, llegaba a su provincia, a su departamento, iba el INP y ahí estaban los proyectos. Lo único que tenía es que ejecutarlos. Hoy eso no existe. Hay ese plan, pero no cumple la igual función. Entonces, ¿quién ha hecho las carreteras y los presupuestos y las necesidades para hacer obras? ¿Quién las ha creado? Odebrecht. Odebrecht sí le tocaba al gobierno o al alcalde o al gobernador, oiga, esta carretera se necesita y yo se la hago. Bueno, y el interés era de Odebrecht, no era del Perú. Ahora, pasando a un tema que quiero que me ayude a reflexionar a la luz de la historia, ¿no? Bueno, Dina Boluarte es la primera jefe de Estado mujer en la práctica, ¿no? Así es, no elegida por voto popular, pero es la primera. Algo así como que le ha quitado el aspecto estelar del triunfo a Keiko Fujimori. Claro. No es la primera, ¿no? Digamos, es la primera mujer en ser elegida. Elegida, pero no es la primera mujer presidenta, digamos. Claro, ya no es, ¿no? Sino, pero ¿qué reflexión le trae esto, no? O sea, digamos, el Perú ya es un país integrado absolutamente. En realidad es la primera mujer en ser elegida. Claro que sí. Y yo creo que la elección de Keiko puede haber sido ayudada por la elección de Dina, ¿no? Aunque no fue una elección muy fructífera ni muy aplaudida por todos, pero ya había un antecedente, de tal manera que si había un tipo de machismo hacia la mujer con funciones determinadas, eso cada día ha desaparecido más, cada día representa menos. Así que yo creo que la pregunta es, si Dina hubiese ganado Keiko, vaya, es una pregunta que habría que contestarla. Pero en todo caso yo creo que ha ido bastante, pero estamos... ya ha habido vicepresidentas mujeres de Messi Arauz, ha habido presidentas en el Congreso mujeres. O sea, yo creo que el tema de la mujer ha ganado mucho en los últimos tiempos y eso ha permitido que Keiko llegue. Hace 30, 40 años difícilmente hubiese llegado, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora, el futuro del antifujimorismo, ¿no? Aquí, en un diálogo con Francisco Tudela, él dijo, el Perú es un país de anti, se recordó el antiaprismo, pero, digamos, salud. La absolución, dijo la frase de Francisco Tudela, pues, la absolución de cualquier cuestionamiento de los antis lo da la victoria. Sí. Alan García, cuando ganó la primera vez, disolvió, a pesar del gobierno errático, del primer gobierno errático, digamos, el APRA. Sí. Bueno, yo creo lo siguiente. Aya nunca llegó, Alan García sí llegó. O sea, el antiaprismo estaba más identificado con Víctor Raúl que con el APRA misma. O sea, García diluyó de alguna manera el antiaprismo, aunque siempre ha habido rezago, pero evidentemente pudo llegar 2 veces a la presidencia, y si no no se hubiese suicidado, lo más probable es que hubiese llegado 3 veces a la presidencia. Ah, mire, qué interesante, ¿eh? Sí. Lo más probable, porque digamos, imagínese usted Alan García en esta campaña. Su figura era Claro, descollante. así es, descollante, efectivamente. Entonces yo creo que el antiaprismo se va con los jefes de los partidos, el antisanchezerismo, el antileguismo, se van y se mueren con sus fundadores. En el caso Fujimori, bueno, también yo creo que se está yendo poco a poco con Alberto Fujimori. Y la muerte ha sido interesante de Alberto Fujimori porque le ha quitado una mochila, un peso a la mochila a Keiko, me da la impresión, ¿no? Porque yo estoy seguro que los antifujimoristas frenéticos no hubiesen permitido, no les hubiese gustado la idea de que Keiko entre a Palacio de la mano de su padre, ¿no? No creo. O sea, yo creo que el tiempo arregla las cosas. ¿Estamos mucho mejor con la elección de Fujimori que Roberto Sánchez? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Por lo menos el país está más tranquilo. No sé cómo estará Puno en este momento, pero el resto del país, que yo lo he recorrido, no he estado todavía en Puno, no he vuelto, me parece que hay cierta tranquilidad, ¿no? Hay como... Y ella tiene que reivindicar el apellido. O sea, Keiko no es la reafirmación del antifujimorismo, sino es la solución al antifujimorismo. Es la persona que va a edulcorar a la figura de Fujimori. No tiene que, por ejemplo, no tiene que respetar todo lo que ha hecho, no tiene que seguir sus huellas y sus pasos, tiene que ser una mujer diferente e independiente de esa figura y hacer, bueno, no hacer las cosas malas que hizo Fujimori, evidentemente, ¿no? Claro, cerrar el Congreso, o tener un botecino al lado, o hacer algún tipo de negociados o de corruptelas que existieron en esa época. En fin, ella tiene la oportunidad de reivindicar, como fue Manuel Prado Garteche, la oportunidad de reivindicar la figura de su padre, el insertor de la guerra. Por ejemplo, una de las cosas buenas que hizo Alberto Fujimori fue el Estado en el centro, una alianza con los ricos y con los pobres. De regular la economía, convocó al capital nacional e internacional, inviertan, les dijo, generen empleo, les cobró impuestos y con ese dinero subió la puna a hacer obra. Eso fue una alianza entre pobres y ricos. Pero quizá la ventaja de Keiko es que ella lo puede hacer en democracia. Con el Estado de Derecho. Exactamente. Pleno. Así es. Pleno. Y no tiene necesidad de sagrar el Congreso, porque además Keiko ha sido congresista. Ella sabe perfectamente bien que al Congreso, hay que negociar, hay que conversar, hay que llegar a acuerdos con el Congreso. Ella sabe que eso le obliga a tener política, va a poner la política por delante, una gran coalición va a tener que organizar en el Keiko, que es joven y tiene éxitos en su primer gobierno, podría regresar después. No, y de otro lado, señor García Belaúnde, Víctor Andrés García Belaúnde, para no olvidar, si ella hace un buen gobierno, el siguiente gobierno va a ser un gobierno que continúe las grandes vigas maestras y una nueva década de crecimiento, de cierre de brechas sociales, nos acerca ya casi al desarrollo, ¿no? Por el volumen de crecimiento que habría en el Perú. Pero tiene que abrir la cancha, ¿no? Tiene que llamar a los mejores, ¿no? No llamar solamente a los fujimoristas, ¿no? Llamar a los mejores, que es la inteligencia de los gobernantes, que fue la inteligencia de Prado, Ugarteche o de García, que llevó a de Simón,
o Prado Garcés que llevó a Beltrán, Bueno, o Castilla que llevó a Bartolomé Rey, etcétera, ¿no? Y yo a eso le agregaría controlar la ola criminal y las grandes reformas económicas. Santo Dios, este país adquiere una velocidad. Claro, claro. Y ajustes a las concesiones, ¿no? Que están... Bueno, ahí sí estamos en desacuerdo. Bueno, yo creo que hay que ajustar. Ayer hablé con una persona que va mucho a Nazca. Me decía, mira, antes yo iba a Nazca en 4 horas y media, sin autopista. Ahora con autopista en 6 horas y media. Bueno, pues, pero siempre siempre. ¿Para qué se ha hecho una Pero la manera de dar una más... Pero, va a llegar. pero la manera que un país resuelve eso no es ajustando sus concesiones, porque la primera señal que envía es de inestabilidad jurídica. Y lo que necesitamos es que la inversión vuelva a crecer a velocidad De crucero. acuerdo. Bueno, pero en fin, Pero no hagamos adendas. de acuerdo. Las adendas son... Buenos contratos, buenos contratos. Las adendas son a veces corruptas, ¿no? Y poco prácticas y favorecen siempre al concesionario y le quitan competitividad al país. De acuerdo, clarísimo. Bueno, señor García Belaúnde, muchas gracias por esta interesante conversación. Hemos reflexionado sobre historia, política, de todo, pero muy interesante. Le agradezco infinitamente y seguiremos conversando. Gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.